muy emocionante para mí estar acá, por muchas razones. Están aquí la familia de un amigo uruguayo mío, ¿verdad? De Francia, de muchos años y de los primeros años en Francia, Gerardo Falcón. Y que encuentro ahora, y a su hijo. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de migraciones, inmigraciones, remigraciones. Y entonces, el problema está en que lo que obviamente es el bosque, ¿verdad? O que el árbol, mejor dicho, no es el bosque. Es decir, todos estamos impactados por las imágenes, para empezar. Yo no sé si se puede llamar a eso una imagen, ¿verdad? Pero las que hemos tenido acceso por los medios de comunicación, ¿verdad? La más impactante, la del niño sirio, ¿verdad? Que yace muerto en la playa, y las que vemos todos los días en la televisión. Y, digamos, esa existencia del drama en la televisión que recorre todo el mundo es una de las primeras cosas que nos tiene que llamar la atención sobre este problema. Porque, digamos, si nosotros hablamos de derecho, estamos, por un lado, tomando solo un aspecto, porque aludimos, es decir, como dice Bárbara, tiene mucha razón, cuando pensamos en derecho, ¿en qué pensamos? Pensamos en derecho positivo, y ahí sabemos si tenemos que ir a un país, lo primero que intentamos saber es si podemos ir con visa o no. Derechos humanos, y encima tenemos agenda de derechos. Pero, ¿verdad? Que es todo otro tema, pero todo esto nos pone en una relación fundamental con el Estado de Derecho y con los Estados-nación. Y justamente lo que vemos es que los Estados-nación no pueden resolver este problema. Entonces quizás hay que pensarlo de otro punto de vista. Por lo tanto, yo me lo plantearía desde el punto de vista de derecho. Muchas gracias, Andrés. Creo que efectivamente conviene tener en cuenta que el fenómeno de la migración es un fenómeno que, digamos, es global, para utilizar una palabra que nos seduce últimamente. ¿Qué sucede? Nosotros estamos viendo el problema fundamentalmente, lo decía por los medios de comunicación, del paso de los refugiados, sobre todo del norte de África y de África, hacia Europa, ¿verdad? Y también a través de Grecia, ¿no es cierto?, hacia Alemania. El problema es el siguiente, que si nosotros miramos ese movimiento, lo que tenemos es que el propio ACNUR, o sea, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, dice que de los 65 millones de refugiados, 40 millones son desplazados internos. O sea, 40 millones de los 65 millones de refugiados están desplazados dentro de sus países de origen. Primera cosa, o sea, que acá no tenemos un problema internacional. Desde el punto de vista del derecho, precisamente, quizás desde otros puntos de vista sí, porque el gran número de refugiados son por guerras con intervención extranjera. Entonces, la causa del problema está ahí. Está que hay contextos en que hay guerras de intervención extranjera, porque son contextos estratégicamente decisivos. Nosotros entramos, no hay más que entrar en el sitio de ACNUR, ¿verdad?, que pudiera entrar y ver lo que dice. Entonces, lo que tenemos allí es que, ¿cuáles son los países que ahí sí tenemos refugiados que van de un país a otro, que reciben más refugiados en el mundo? Turquía, Irán, después de Irán viene, después está Jordania, por supuesto. Es decir, son países del Medio Oriente o próximos. Entonces, el gran problema de la migración, si nosotros miramos el caso de los refugiados, está allí.
hay otro asunto, y allí, ¿cómo el ACNUR caracteriza esto? ¿Qué nos dice? ¿Son refugiados políticos? ¿Son exiliados? ¿Son perseguidos por razones distintas? Yo recuerdo, nosotros en Francia tenemos una organización de los exiliados en Francia, ¿verdad? Que era una organización que se llamaba Casa del Uruguay. Entonces nosotros nos entrevistamos con Madame Tagliani, presidente del Alto Comisionado para las Naciones Unidas. Y Madame Tagliani, planteando distintos problemas que había, y Madame Tagliani nos decía con mucha razón, miren, nosotros tenemos 2 millones de refugiados en tal lugar. En aquel momento yo me acuerdo que ella me hablaba, estamos hablando allí por el año 80, un poco más, de 2 millones. Esto voló a 65 millones. Entonces, ese es un caso que tiene que ver sobre todo con los países de donde en 2015, en el año 2015, donde se generan 12 millones de refugiados, vienen, ¿dónde se genera? Siria, el primer país, ¿verdad? Somalia y Afganistán. En realidad el orden es Siria, Afganistán, Somalia. O sea, es de guerra, ¿verdad? Y esta gente no está... ¿Cómo los caracteriza la ONU? Los caracteriza como desplazamiento forzoso. Entonces son desplazados forzosos, tienen que irse. Entonces, yo creo que allí saber si se fueron por razones políticas, por razones étnicas, que sabemos que en esos contextos las razones étnicas y las razones políticas están fuertemente vinculadas, ¿verdad? U otras, o religiosas, como sabemos que cunde en el contexto. ¿Cómo diferenciamos lo político de lo religioso en determinados países de África? Entonces, bueno, problemas del Islam, ¿verdad? Y de sectores cristianos. Entonces me parece que ese es un aspecto, es decir, las guerras internacionales en zonas rojas, estratégicamente del mundo, desde hace muchos años, no nos olvidemos que hay 5,5 millones de refugiados palestinos, 5 millones y medio, 5 millones y medio de refugiados palestinos, que un gran número está en Jordania y, como sabemos, otra parte en Siria. Entonces, estos son conflictos que vienen de largo tiempo atrás y siguen generando refugiados, pero los generan ¿por qué? Porque hay, digamos, un contexto estratégico que los favorece. Y lo que recibe Europa es una parte, probablemente la más privilegiada, probablemente la parte, uno puede colegir, que son aquellos que han logrado o estaban en mejores condiciones para escapar, ¿verdad? Algunos, claro, en situaciones trágicas, pero otros quizás se hundieron por otro lado. Entonces, tenemos eso. Ahora, tenemos otro fenómeno que es un fenómeno de las migraciones, pero tenemos otro fenómeno que quizás hay que analizar también, que es el de la migración calificada, que es así, no tiene que ver con persecución, no tiene que ver con, digamos, situaciones humanas al límite, y que quizás hay que tener en cuenta que es otro fenómeno de las migraciones del mundo de hoy y que nos está mostrando que en verdad lo que tenemos es una internacionalización de los poderes en los dos extremos del fenómeno de la migración. Está atrás esa internacionalización. A ver, ¿quién soy yo desde el momento que acepto que hay otro delante mío? ¿Verdad? Allí surge la cuestión de la traducción, de la cual Bárbara es especialista. El problema está, que yo recordaría que no por nada la palabra globalización está en juego acá, y que pensamos en ella cuando estamos pensando en este problema. Y yo en ese sentido defendería la posición de Giacomo Marramao sobre la globalización, cuando dice que la globalización no es económica, cosa a la que tenemos que atender cuando tratamos este problema. Es decir, no quiere Giacomo Marramao, y lo deja bien en claro, decir que no haya intereses que ingresan, inciden y articulan los procesos, sino que la globalización resultó simbólica. Esa es la tesis de Marramao. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros miramos estos problemas de esta forma,
tenemos que tener en cuenta que en los países que están sometidos a esa tensión tan terrible, ¿verdad?, de la guerra, también hay un ingreso del otro a través fundamentalmente de los medios de comunicación y un ingreso masivo. El poeta iraní Salman Rushdie dice que para saber cuál es la causa del integrismo musulmán hay que entender la influencia de la televisión occidental dentro del mundo árabe y cómo eso agrede las costumbres. O sea, no tenemos solo un problema estratégico en el sentido económico, en el sentido militar, sino que tenemos un problema estratégico con la globalización que sobre todo a través de los medios de comunicación, la economía, la e-economía, no quiere decir una economía de la economía, quiere decir una economía a través de los medios de comunicación. Bueno, entonces, Virilio ha puesto en claro cómo esa capacidad de transferir fondos de un contexto a otro desestabiliza rápidamente un contexto socioeconómico dado. Entonces, cuando nosotros hablamos de globalización, tenemos que tener en cuenta esos problemas, y esos problemas son problemas de un mundo fuertemente integrado por la tecnología. Entonces, yo creo que esa cuestión está, digamos, detrás de estos movimientos migratorios, porque cuando nosotros la vemos bajo la luz dramática de los refugiados que cruzan por el Mediterráneo en barcazas, y es dramático y trágico más que dramático, hay otro lado también en todo esto, que verdad que se decía recién, es decir, aquella migración calificada, ¿verdad? Esa migración que, digamos, se desarrolla en función de condiciones mejores para el desarrollo profesional, para el desarrollo intelectual. ¿Y qué sucede? Que nosotros diríamos, bueno, acá hay una libertad, esta gente es libre, miren, un matemático, ¿verdad?, hizo una carrera brillante y dice, bueno, yo quiero seguir mi carrera en Estados Unidos porque allí tengo mejores condiciones de desarrollo. Entonces, acá tenemos plena libertad de movimiento en la globalización. Acá hay libertad. Bueno, no. Los estados están regulando con distintas políticas, ¿verdad?, todos los movimientos migratorios que tienen que ver con la migración calificada, es decir, con la migración académica fundamentalmente. Hay políticas para favorecerla o para enlentecerla. El caso de Uruguay, Uruguay tiene una política migratoria interna a la Universidad de la República, no porque la Universidad de la República lo haya decidido, sino porque el Parlamento votó fondos para eso, que está destinada a que los jóvenes permanezcan en el interior del país, no se desplacen, en un país de 500 kilómetros de distancia entre un punto y otro. Mientras que la Comunidad Europea tiene justamente la política de que sus estudiantes universitarios tengan forzosamente que residir 6 meses en otro país. Entonces, acá lo que tenemos, y eso hay políticas de repatriación, etc. O sea, ¿cuál es el punto? El punto acá es que estamos ante poderes que necesariamente son internacionales, que son poderes que tienen que ver con el saber, ¿verdad?, que tienen que ver con el conocimiento, que son los que implementan hoy las grandes fuerzas que en lo estratégico pesan, tanto en lo económico como en lo militar. Y esos poderes son los mismos que generan, ¿verdad?, los conflictos, ¿verdad?, en determinadas regiones del mundo, y que regulan también o tienden a regular el tránsito de la migración cuando es migración que aparentemente sería libre, y que no lo es porque obviamente hay un interés y hay una regulación. Entonces, creo que ese problema tenemos que enfocarlo, que es el problema de la globalización y que es el problema de poderes que obviamente se mueven a escala internacional, ¿verdad? Pongo un ejemplo, acá Google, ¿verdad?, le propuso a la Administración Nacional de Educación Pública instalar un plan educativo Google que iba a monitorear y mapear el desarrollo de los estudiantes secundarios y primarios en el Uruguay. Ese plan fracasó porque el rector de la Universidad de la República se opuso. Entonces,
y la decana de ingeniería. Entonces, es esos poderes lo que nosotros tenemos que ver como los que realmente están moviendo, ¿verdad?, las cuerdas de estos conflictos y de estos movimientos, porque son poderes que obviamente son internacionales y entonces son capaces de incidir en contextos, ¿verdad?, sumamente diversos. Y transversalmente, como se decía al inicio. De migraciones, que puede deberse a causas muy diferentes. Puede haber efectivamente la búsqueda, y la ha habido, una migración característica es una persona que no tiene dificultades en un país, ¿verdad?, y que elige otro país porque piensa que le va a dar una libertad en el plano de las costumbres, de las actitudes, que su país de origen no le da. Si yo entendí bien, su intervención incorporaba ese elemento, incorporaba el elemento de la felicidad, ponerlo, si yo entendí bien. Bueno, una vez más, nosotros tenemos que tener presente que el problema de las migraciones puede tener, ¿verdad?, una complejidad muy grande, y que de hecho, por esa misma razón, las Naciones Unidas, por ejemplo, han tendido históricamente, la ACNUR en particular, a lo que decía Bárbara, a eliminar la diferencia entre exilio y emigración económica. Es una diferencia que tiende a, digamos, borrarse. Si uno lee los criterios y los problemas que la ACNUR presenta, tiende a borrar esa diferencia, que era una diferencia que hace 40 años estaba mucho más marcada que ahora, ¿no? Entonces, yo creo que sí, lo que usted dice tiene que ver con eso, tiene que ver con que la mayor integración del mundo de hoy en el plano de la cultura, de la inteligencia y de la transmisión de idiosincrasias lleva muchas veces también a que, por ejemplo, el caso de Irán es muy claro, hay una parte de Teherán que tiene un grado de occidentalización muy alto y el resto de Irán no. Entonces allí se generan expectativas y, digamos, conductas y perspectivas que en otras zonas del mismo país no se generan. Y este es un fenómeno que se incrementa y tiene que ver con esa gestación también de conflictos que se producen a través relativamente también de los medios de comunicación. Bueno, una pregunta más. Sí. Efectivamente es contingente. Lo que no es tan contingente es el problema de la incorporación de una sensibilidad que en el país de origen no se tenía. Eso fatalmente ocurre cuando hay condiciones realmente biológicas y psicológicas para que así sea, que la persona desarrolla una identidad de síntesis tras un primer, digamos, periodo de crisis. O sea que desde ese punto de vista la migración, dejando de lado el problema del desplazamiento forzado, que es una parte, hoy la más trágica, es un elemento que siempre aporta, ¿verdad?, al enriquecimiento personal y naturalmente a los vínculos entre distintos países. Eso no cabe ninguna duda. Las poblaciones donde las personas han permanecido años, sobre todo en un periodo de juventud, en el extranjero, siempre tienen esa característica, que se desarrolla una identidad de síntesis que ya nunca será más la del país de origen y tampoco es exactamente la del país de recepción. Ese es una característica. Yo creo que ese es el punto que hay que, digamos, subrayar. Bueno.